terminado cantando y así terminará su obra en mí, porque un día la empezó, lógicamente, y llegará un día en que la termine. Bien, pues bienvenidos en esta mañana a esta reunión de adoración, alabanza, mesa del Señor, escuchar su palabra, tener comunión los unos con los otros, y que Dios no permita nunca que caigamos en que convirtamos esto en una rutina, sino por el contrario, en un deseo cada domingo de poder estar juntos y juntos pues vernos las caras, saludarnos, abrazarnos, amarnos en el amor del Señor, poder compartir juntos el escuchar su palabra, poder compartir juntos este pan y este vino en memoria de que un día Jesús derramó su sangre y su cuerpo fue quebrantado, roto, herido por cada uno de nosotros. Eso es importante recordarlo. Así que en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio y comenzamos un nuevo capítulo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, quizá intercalando algunos otros versículos, pero los versículos principales son esos, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y ya con estos tres capítulos pues daríamos por concluido lo que es el Sermón del Monte, y ya pues bueno, lo que el Señor ponga en nuestros corazones, pues eso continuaremos compartiendo y predicando, porque la palabra del Señor, como es la palabra del Señor, no tiene desperdicio. Es por eso por lo que queremos siempre ajustarnos a lo que ella dice y que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios lo que salga por nuestra boca. En las Biblias, bueno, en la mayoría de las Biblias que tenéis en vuestras manos, si buscáis este capítulo, en algunos pondrá en la parte de arriba el juzgar a los demás, juzgar con justo juicio, pero está hablando del juicio, está hablando de lo que el Señor le dijo a sus discípulos y al resto sobre el asunto del juzgar. Entonces, para no torcer las Escrituras y no utilizar este texto mal usado, pues vamos a ver lo que Jesús quiso decir realmente cuando Él pronunció estas palabras de no juzguéis para que no seáis juzgados. Que a veces nosotros, para salirnos por la tangente, nos van a señalar un no juzgue, y a lo mejor sí es correcto en ese momento que nos digan las cosas. Pues vamos a ver por qué motivo, en qué contexto y qué es lo que quiso decir realmente Jesús con estas palabras. Pero antes me gustaría leer una pequeña anécdota. Habría muchas anécdotas que podríamos leer de cuántas veces nosotros juzgamos a la ligera, sin tener los datos suficientes, por prejuicios, no sé, por motivaciones que son erróneas, emitimos juicios que no son correctos. Por eso el Señor siempre apela al corazón, porque del corazón es de donde sale todo, y Él lo que quiere poner en orden es el corazón. Y así evitaremos cometer pecados y, entre otros, juzgar de mala manera. Hay una anécdota, hay muchas, una dice así. Dice, había una pareja, marido y mujer, los cuales no podían tener hijos, se sentían solos y desanimados. Una vez se fueron de compras y encontraron en una venta de mascotas a un cachorrito de raza pastor alemán. Llegó el tiempo. La esposa pudo quedar embarazada, dio a luz y nació una bebé bien hermosa. El perro sentía algo de rabia hacia el bebé, pues ella había cambiado el cariño de sus amos hacia ella. Esto me recuerda a los dibujos animados de Disney de La Dama y el Vagabundo, que parece como algo parecido, ¿verdad? Una tarde la pareja y unos amigos subieron a la terraza a hacer una parrillada y escucharon que la bebé lloraba demasiado desde su cuarto. Todos corrieron a ver qué había pasado. Bajando ellos, la bebé se quedó callada y la sorpresa que tuvieron fue que el perro salió del cuarto de la niña y su boca estaba llena de sangre. El padre de la bebé, luego de ver al perro, sacó su arma y, sin pensarlo mucho, mató al perro. Luego, al entrar al cuarto, la niña estaba jugando tranquilamente con su muñeca y muy cerca de ella yacía muerta una gran serpiente cascabel destrozada por el perro, quien salvó a la niña despedazando a la víbora.
Moraleja, si contamos una anécdota donde hay animales, se les suele llamar fábula. Y las fábulas todas tienen moraleja, una lección moral, por eso se le llama moraleja. Antes de juzgar a alguien, piénsalo 2 veces y no actúes por tus impulsos, porque no siempre todo es lo que parece. Vale, con una ilustración pues hay muchas. De hecho, hay un libro que es Ilustraciones para compartir la palabra del Señor, y es importante saber que como seres humanos más de una vez hemos juzgado a la ligera por un motivo u otro, por motivos erróneos. Hemos emitido un juicio y hemos metido la pata. Bien, pues la palabra del Señor comienza diciendo, la que hoy nos toca en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es continuación de este sermón que Jesús está y habla de algo que es el pan nuestro de cada día. Emitimos juicios constantemente. Claro, la palabra juicio, lógicamente, nos lleva en la mente a pensar en el Palacio de Justicia, en uno de los juzgados, en unos bancos, ¿verdad? Yo tengo en mi mente el juzgado de instrucción número 1 de Cartagena, lo tengo aquí, una mesa alargada. Normalmente el fiscal se sienta por acá, por la izquierda, la abogada para allá, los acusados, vosotras sois las acusadas en este caso, el público y el juez, a no ser que haya un tribunal popular, y es el que al final pues dicta sentencia. Pero bueno, vamos a conocer, como siempre, en las veces que compartimos la palabra, juzgar tiene muchas acepciones: opinar, examinar, evaluar. Emitir un juicio es emitir una opinión. Pasa que la palabra juzgar suena muy fuerte. ¿Por qué? Porque relacionamos juzgar con el Palacio de Justicia. Y estas son palabras mayores. Porque en el Palacio de Justicia se puede dictar sentencia desde un mini robo hasta un homicidio en el máximo grado. Y por eso quizá la palabra juzgar suena tan sumamente fuerte. Bien, pues iniciamos, como he dicho, un nuevo capítulo que va a concluir con este sermón que nos ha ocupado, como hemos visto, pues un montón de semanas. Yo pienso que ha merecido la pena, no por quién o cómo se ha predicado, sino porque creo que el contenido de este sermón creo que no tiene desperdicio y de hecho está muy actualizado. En esta sección del capítulo 7 que hoy empezamos, vamos a tocar una serie de temas diferentes, empezando por el tema del juzgar a los demás. Y que sepamos que aunque parezcan todos los temas que vamos a tocar, aunque parezca que son temas distintos, no es que el Señor quiera tocar un tema específico, es que la vida tiene muchas variantes. Y una de las variantes pues es el tema del juicio, otra es pues, el tema de, no sé, ahora no me viene a la mente, como el tema de la oración. Hay muchos temas, ¿no?, que el Señor tocó a lo largo de este sermón. A primera vista parece ser que estos versículos pues fueron introducidos, ya que parece que no guardan pues una estructura lógica con el pensamiento, ¿no?, que tenemos en mente que el Señor quiere decir. Sin embargo, lo que el Señor quiere es interpretar correctamente la ley. Y si nos quedamos con eso lo vamos a entender. Él se estaba dirigiendo a un público judío que conocía concretamente la ley judía, la Torá, contenida en los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Bueno, ellos tenían más libros, además de la Torá, la Misná y muchas más leyes, pero Jesús siempre apelaba a la ley, con aquel capítulo que estudiamos de oísteis que fue dicho en vuestra ley, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado y ya se acabó el tiempo de la ley y ahora empieza el tiempo de la gracia. Y estaba en un cambio de dispensación, y eso entenderlo
para el pueblo que lo estaba escuchando era bastante difícil. Entonces aquí el Señor pues arranca, y arrancamos también nosotros a compartir lo que quiere decir el juzgar. Pregunta, ¿realmente no debemos juzgar? Y ahora lo vamos a responder. Lo que hemos leído en el primer y segundo versículo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Pregunta, ¿realmente no debemos juzgar? ¿Realmente un profesor no me puede evaluar, no puede juzgar mi conocimiento? Claro que puede, y ponerme un 4 si no he estudiado lo suficiente. Claro que se puede. Que el Señor no está diciendo eso, claro que me puede evaluar. Y podemos evaluar el trabajo, si somos empresarios, de un trabajador, si realmente está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto, y podemos emitir un juicio. Hace un buen trabajo, hace un mal trabajo, no da palo al agua y hay que despedirle. Claro que se pueden emitir juicios. Lo que pasa es que a nosotros rápidamente nos gusta generalizar, y cuando cometemos un error que alguien quiere señalarlo, ahí tenemos el texto fuera de contexto y montamos el pretexto. No me juzgues, ¿cómo que no? Hay motivos más que suficientes, como si un niño te dijera: no me suspenda. Haber estudiado, no has estudiado nada, te mereces el 0. Claro que puedo emitir una opinión, claro que puedo evaluarte. ¿Qué significa juzgar? Vamos a empezar por ahí. Pues juzgar, en el diccionario español, RAE, dice formar una opinión sobre una persona o una cosa, nada más. Eso es juzgar. Formar una opinión. El problema de la opinión es que puede estar en lo cierto o puede estar en lo no cierto. Ese es el problema del juicio. No tanto el juicio como la forma de emitirlo. Cuando un juez juzga, debe formar una opinión justa y emitir un veredicto. Y el veredicto de todo juez lo conocemos: inocente o culpable. Pero en base a algo, en base a unas pruebas. Pero no cualquier tipo de pruebas, sino pruebas que realmente sean irrefutables, pruebas que tengan peso para poder emitir. Estoy hablando del juicio en lo natural. El detenido no podría usar nunca esta frase de: usted no es quien para juzgarme. ¿Cómo que no? Yo soy el juez, ¿cómo que no soy quien para juzgarte? Lo digo por muchas veces nosotros los creyentes: tú no eres quien para juzgarme a mí. Pues díselo a un juez, que hayas cometido algo y que el juez te esté juzgando. Usted no es quien para juzgarme, es su oficio, debe de hacerlo, le corresponde hacerlo. Ahora, ¿de qué forma lo hace? ¿Lo hace de una forma correcta? Bueno, lógicamente no vamos a hablar de la corrupción que pueda haber dentro pues de todos los estamentos sociales, de todas las instituciones públicas, incluso dentro de los juzgados. No sé, hay los apaños judiciales, a ver, los haylos. Hay en Cartagena aquí, no sé si os dais cuenta, delante del juzgado hay un bar, y en cierta ocasión llevé a un chico del centro de rehabilitación, y yo conocía, por lo menos al juez lo conocía. El abogado medio, el fiscal no, y los tres fueron a tomar café. Y mientras que tomaban café ya estaban diciendo: no, es que eso está mal. ¿Cuánto? 6 meses. ¿Cuánto le va a rebajar? Se lo dejamos en 3. Vale, vamos para adentro. Entonces, claro, una cosa es lo que ocurre dentro y después otra cosa es el apaño de fuera. Esas cosas ocurren. Yo he sido testigo de ello. Ocurren. Pero eso no nos puede desanimar, porque no estamos hablando de la justicia humana. Hoy vamos a hablar de la justicia divina, que es completamente distinta. Hombre, lógicamente hay jueces en lo natural que juzgan con juicio, con equidad y con cordura. Y no siempre tiene que ser fácil, porque hay pruebas. De hecho, se han cometido errores judiciales, se han metido personas en prisión sin tenerlas que haber metido. Después se ha revisado el juicio, se ha abierto el sumario, se han dado cuenta de la metedura de pata, pero la persona ya ha pasado sus 15 o sus 20 años dentro de la cárcel. Bueno, pero eso son quizás a lo mejor pues las excepciones de la regla. Vamos a la regla judicial. ¿Qué es lo que realmente estaba enseñando Jesús con estos 2 primeros versículos? Cuando prohibía a sus discípulos juzgar. ¿Está prohibido, son preguntas que yo hago, está prohibido que los superiores juzguen, opinen, evalúen, examinen a sus subordinados para evaluar su desempeño? Bien sea un jefe de una empresa, bien sea un profesor en un colegio o bien sea un tribunal para una oposición.
¿Está prohibido? De ninguna manera. ¿Está prohibido señalar los errores de aquellos que dañan visiblemente el pueblo de Dios? ¿Está prohibido que los juzgados estatales juzguen y emitan sentencias contra los acusados? Respuestas a estas tres preguntas. En definitiva, no está prohibido. Además, es que se debe de juzgar. Entonces, hay una incongruencia. Dios dice no juzguéis para que no seáis juzgados, y si se puede juzgar, ¿en qué quedamos? Vamos a entenderlo. Lo que Jesús advierte es el hecho de juzgar los errores de los demás de manera irresponsable y a la ligera, de cualquier manera. Como dice este señor, que cuando vio que salió el perro lleno de sangre, lo primero que pensó, ha mordido a la niña, ¡pum!, tiro al perro. Y el pobre perro lo que había hecho era defender a la niña matando a la serpiente. ¿Os dais cuenta? Actuó a la ligera sin tener las pruebas suficientes para actuar. Eso es lo que se debería de hacer, lógicamente, en la justicia natural y mucho más dentro del pueblo de Dios a la hora de juzgar a una hermana, un hermano. Es muy sencillo juzgar, es muy fácil, sencillísimo. Y a veces nos equivocamos, nos hemos equivocado muchas veces. Por eso el Señor lo que está diciendo, cuidado, no seas irresponsable ni juzgues a la ligera. Y después hace la siguiente mención: con la misma severidad que juzgues, pues con esa misma medida vas a ser juzgado. Hace una advertencia, cuidado. La práctica de juzgar u opinar sobre los demás debe hacerse siempre con sabiduría y misericordia. Con sabiduría y con misericordia. Son dos términos que parecen antagónicos, distintos, pero con sabiduría de lo alto, estamos hablando en lo espiritual, y con la misericordia que Jesús tenía hacia los demás. Siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Y decimos, como aquella mujer que trajeron en acto de adulterio. Yo lo he puesto de aquí tropecientas mil veces. Vamos, que se le ocurre traer una mujer en acto de adulterio y todos salimos por la mujer. Atacamos a los fariseos, yo no salgo ni por los fariseos ni por la mujer, porque la mujer realmente adulteró y fornicó. Y los otros le estaban haciendo mal porque estaban excluyendo la ley de Moisés. Y el único que lo hizo bien fue Jesús. Yo salgo por Jesús, porque emitió un justo juicio, lleno de sabiduría y de misericordia, y perdonó los pecados. ¿Os dais cuenta? Como siempre, inconscientemente, nos solemos poner de la parte de alguien cuando realmente nos tendríamos que poner de la parte del mismo Dios y de su sabiduría y de su palabra, que en definitiva es quien tiene la razón. Porque si somos severos, como dice la palabra, pues Él nos va a tratar de la misma manera. Vamos a buscar un versículo que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 13. Todo juicio debe de hacerse con misericordia. Y eso no es fácil. Por eso la Biblia, cuando habla de la disciplina, dice que Dios, al que ama, disciplina. Al que ama. Dice así Santiago, capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia siempre va a triunfar por encima del juicio. Por tanto, si alguien te está juzgando y no tiene misericordia, no sirve ese tipo de juicio para nada, aunque tenga razón, no sirve para nada. Porque la misericordia, bíblicamente, está por encima del juicio. El corazón, la actitud del corazón siempre está por encima de todo. Vamos a ir buscando también otro texto mientras, en Gálatas, capítulo 6 y versículo 1. Porque no solamente aquí Santiago, sino que también el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no ser duros con aquellos que han sido encontrados en ciertas faltas o pecados. Porque señalar un pecado, ¿verdad? A ver cómo se hace, cómo se señala un pecado. Eso no siempre es fácil. ¿Y por qué él está exhortando en este versículo que vamos a leer, el apóstol Pablo, a los creyentes de que no sean duros? ¿Por qué? Pues para que ellos no fueran juzgados duramente. No juzguéis con dureza para que vosotros no seáis juzgados con la misma dureza con que lo hagáis. Porque esto es la ley del boomerang. Cuidado donde lo lanzas porque se puede revertir contra ti. Y por eso la palabra que es sabia
dice lo siguiente: hermanos, si alguno o alguna fuere sorprendido en alguna falta, y aquí en el original viene falta, pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo no tiene desperdicio, porque te dice cuatro apartados en la actitud que tienes que tener a la hora de juzgar a alguien que ha cometido un pecado. Te dice: si alguno fuere sorprendido, a vosotros que sois espirituales, en primer lugar, ser una persona espiritual, en contacto con las cosas espirituales, no un carnal, está hablando de una espiritual. Después está diciendo la forma de corregirlo, con un espíritu de mansedumbre. Después te está diciendo que te gires la cabeza y que te mire a ti, considerándote a ti mismo, no sea que a ti te pase exactamente lo mismo o peor, porque es muy sencillo señalar un pecado ajeno cuando tú puedes haber caído en un pecado muchísimo peor. Como diciendo, si tienes en cuenta estas cosas, pues entonces ya puedes reprender al hermano. Entonces sí, pero cumpliendo estos requisitos. Si cumples los requisitos de responder bien a las preguntas, te apruebo. Hay que cumplir una serie de requisitos. Entonces puedo juzgarte con justo juicio. Por tanto, si emitimos cualquier tipo de juicio, los que estamos aquí, siempre debe de estar acompañado de este juicio. Si quitamos la palabra juicio y ponemos opinión, ¿verdad que cambia? Porque la palabra juicio tiene peso, sala de justicia. Por tanto, si emitimos una opinión, ya cambia la cosa. Esta opinión debe de estar acompañada por la misericordia y por la humildad, considerando a aquellos que han cometido el error, y jamás, nunca tiene que ser una crítica destructiva que puede menoscabar la dignidad de la persona. Yo conozco un chico que antes de ser creyente tuvo problemas judiciales y fue interrogado muchas veces por la policía. Y él sabe lo que es jugar al poli bueno, poli malo, los que veis películas, ¿verdad? El juego del poli bueno, poli malo se hace en todas las comisarías del planeta Tierra. El poli bueno, venga hombre, responde, no sea que te van a meterte el otro. Que yo sé que has sido tú, que lo dejes. Y empiezan a jugar, ¿verdad? Poli bueno, poli malo. Y podemos jugar como el poli bueno, podemos jugar como el poli malo. Hay que hacerlo con misericordia, hay que hacerlo con humildad. Y nunca para destruir a nadie, porque eso es menoscabar la dignidad. Y este chico me decía lo siguiente: pues de la misma manera que en aquellos juzgados, con el foco puesto hacia mí, me acusaban, muchas veces me he sentido juzgado por mis propios hermanos. Muchas veces, sin misericordia, como si no tuviera yo dignidad, como si no fuera una persona. De la misma manera me he sentido. Vale, puede ser un ataque, lo que tú quieras, pero lo que estamos diciendo en esta mañana es la actitud que tenemos que tener como creyentes a la hora de emitir un juicio, una opinión o incluso a la hora de reprender, ¿por qué no?, a un hermano. No importa. Porque si no lo hacemos así, con esa misma medida, y lo repetiré, dice la Biblia, seremos medidos. Estoy con los dos primeros versículos todavía. Y ahora vamos a pasar a los tres siguientes versículos, el 3 y el 4 y el 5 del capítulo 7 de Mateo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es una metáfora. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo creo que estos versículos no los sabemos de memoria. Hay versículos de la palabra que por repetición, lógicamente, se nos quedan grabados en la mente y sobre todo estos. Aquí el Señor Jesús hace uso de una figura literaria que se llama hipérbole, quiere decir exageración. Y los que somos aquí muy del sur somos muy exagerados. Que te lo he dicho 1000 veces, José, y te lo he dicho nada más que 2. Pero bueno, te digo 1000 veces, yo añado 998 más, ya está, un poquito exagerado. Somos muy exagerados, eso es una hipérbole, una exageración.
¿Por qué miras la viga de tu hermano la paja, perdón, y tú tienes una viga? Lo que está haciendo es una comparación de medidas. Viga pequeña, ¡buah!, y una viga gigantesca. Está haciendo una exageración para poder entender. Jesús se basaba mucho en parábolas, se basaba mucho en figuras literarias para que el pueblo pudiera comprender. Sabía hacer muy buen uso del lenguaje Jesús. ¿Para qué? Pues para conducirnos al verdadero significado de sus palabras. Lo hace con esa intención. El énfasis en estos textos que estamos estudiando en esta mañana está en observar nuestros propios errores antes de ver los errores de los demás. Lo que está diciendo el Señor pega un giro de 180 grados y lo vamos a ver ahora con un ejemplo. No mires tanto a los demás, que te mires a ti mismo. La enseñanza final es esa, que mires tu corazón, que mires tu corazón. Que oíste que fue dicho, pero mira tu corazón. Oíste, pero mira tu corazón, mira tu corazón. Lo que constantemente nos está enseñando es que hagamos un examen de conciencia constantemente antes de actuar. Y cuando miremos nuestro corazón, entonces estaremos listos para poder actuar como creyentes, en el caso del juicio o en cualquier otro caso. Él condena a aquel que mira la paja que está en el ojo de su hermano y no considera la viga, esta exageración, que está en su propio ojo. Lamentablemente, los hombres, las mujeres que estamos aquí, pues tendemos a veces a criticar los errores de los demás sin considerar los suyos propios. Y yo siempre un ejemplo que cuento muchas veces, y hoy he leído el original y era de otra manera, digo, madre mía, pero bueno, más o menos la enseñanza es la misma. Lo que he leído de una señora que miraba siempre a la vecina, que entonces decía que qué sucio lo tenía todo, o qué sucia tenía la casa, y llama a una vecina para decir, mira, la de abajo, fíjate la suciedad que tiene. Dice, pero no te das cuenta, vecina, que no, que eres tú la que tienes los cristales manchados. Limpia tus cristales y verás bien. Y a veces somos nosotros los que tenemos manchado nuestro propio cristal. Si limpiamos nuestras propias vidas, entonces veremos con claridad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, que primero nos miremos a nosotros mismos y después juguemos. Bueno, y después juguemos. Sí, podemos hacerlo. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de esa conducta. Por ejemplo, como esto es archiconocido, ni lo vamos a leer. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, se encuentra la historia que es a la que hacemos referencia siempre, que es Jesús y la mujer adúltera. Unos fariseos que traen allí a una mujer, la ponen delante del Señor, conocéis todos la historia. Señor, esta mujer ha sido pillada en el acto mismo de adulterio y la ley dice que tales personas tienen que ser apedreadas. ¿Qué hacemos? Y ahí el silencio de Jesús, el escribir en tierra, ese silencio, hasta que Jesús responde. Y Jesús dice, madre mía, ¿por dónde van estos? Primeramente me están nombrando la ley, y la ley de una forma falsa. Levíticos 20:10, le estaban nombrando ese versículo, que dice, lo he dicho muchas veces, si un hombre y una mujer son pillados en acto de adulterio, ambos deben morir. Pero fíjate, y ahora hablamos de machismo, hace ya 3.000 años, ya traían a la mujer. Pues la mujer la culpable siempre, ¿verdad? El hombre tranquilamente, pero a la mujer fue a la que trajeron. Y le dice hipócrita y le dice de todo, pero sobre todo lo que hace Jesús, fijaros cómo se pega un giro de 180 grados en la respuesta de Jesús. Aquí la tengo, por aquí la he anotado. Y a que conocemos toda la respuesta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la primera piedra contra ella. ¿Qué es lo que hizo? Pues con sus palabras cambió el motivo de aquel espectáculo. ¿Cómo era el espectáculo? Una mujer en medio y muchos ojos mirando hacia la mujer. Y cuando Jesús le dijo eso, los ojos ya giraron 180 grados y ya cada uno empezó a mirarse a él mismo. Con la frase de Jesús hizo un giro de 180 grados sobre los ojos de aquellos hipócritas. De hecho, dice la palabra, esta declaración que dio un giro de 180 grados, como he dicho, lo he escrito aquí, pasó la atención de estar centrada en el pecado de la mujer a considerar el pecado individual de cada uno de los acusadores. ¿Por qué? Porque la palabra dice, pero ellos al oír esto
acusados por su conciencia, ya no era importante la mujer, ya no eran importantes las piedras, ya no era importante Levíticos 20:10, ya no era importante el templo, ya no era importante nada, lo importante ahora eran sus conciencias, sus corazones. Ahí es donde siempre quiere ir a parar a Jesús constantemente. Acusados, ¿y por qué fueron acusados por su conciencia? Porque no le habló Perico de los Palotes, no le habló el mismo Gamaliel, que educó a Pablo y enseñó, no, le habló el mismo Hijo de Dios, Jesús. Y cuando Jesús habla, toca el corazón, toca la conciencia, toca el espíritu, el alma y el cuerpo, toca todo el ser humano. Por eso cuando adoramos a Dios y no estamos en la presencia de Dios, el Señor, bendice hasta el tuétano de nuestros huesos. Y cuando Jesús habla, sus palabras penetraron en el corazón de las personas que portaban la piedra. Y dice que fueron tocadas las conciencias. Y yo, que suelo añadir y quitar a la palabra, al final el Señor me va a castigar, porque eso no se puede hacer. Yo esto cuando lo hago con los jóvenes lo cuento a mi manera, y para que lo entiendan. Digo, que tú imagínate, ellos iban a acusarla, estaban con la piedra ya preparada para soltarla. Vamos a disfrutar, a ver quién la mata antes, a ver quién lanza la primera piedra. Pero la conciencia, digo, quieto, que tú también traicionaste a tu esposa el mes pasado, ¿qué estás haciendo? Quieto. Y dice la Biblia que empezando por los más mayores tiraron todos la piedra y después los más jóvenes. La cultura judía, la obediencia a los ancianos, y los ancianos ya, menuda experiencia ya tenían los ancianos. Ancianos de edad, no estoy hablando de ancianos en el término eclesiástico, en el término de edad, en aquel caso. Pero ellos al oír eso fueron acusados en sus propias conciencias. Por eso el Señor quiere que nunca emitamos un juicio sin mirar antes nuestros corazones, sin que nos consideremos nosotros a nosotros mismos. No seamos que seamos tentados en lo mismo. Porque a veces nos echamos mano a la cabeza. ¿Qué pecado que ha hecho? ¿Qué pecado ha hecho el hermano? ¡Guau! Y nosotros ya le ponemos pecado mortal. Y no sabemos que en unas circunstancias distintas, en un momento distinto, nosotros podemos hacer lo mismo o más. No pensemos que somos tan santos. Eso es lo que el Señor siempre... Por eso tenían las peleas que tenía con los escribas y con los fariseos. Muchas personas, como estos, se dedican solo a señalar y a emitir juicio contra los pecados y errores de otros, sin considerar, que ellos mismos son pecadores semejantes o peores. Por eso Jesús concluye en el mensaje que hemos leído de Juan, diciendo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, considera tu pecado, considera tu error, considera tu condición humana, porque ¿quién de aquí no ha dicho, yo jamás haría eso? Bueno, porque a lo mejor te ha tocado vivir en un ambiente, no sé, si hubieras sido educado en otro hogar, en otro lugar, en otro ambiente, donde hubieras visto, no sé, pues entre tu padre y tu madre matarse, hubieras recibido otro tipo de educación, da gracias a Dios por tu hogar, de donde vienes, por tus padres, por tu educación, por tu formación, da gracias. Pues quizá a lo mejor, y esto no es justificar el pecado, pero hay personas que no han tenido la misma suerte, y no podemos señalar ni juzgar a nadie, porque cada uno es cada uno. Por eso el Señor termina diciendo hipócrita. Por lo tanto, lección que podemos aprender de todo, hoy cortito. Primero, antes de emitir el juicio sobre los demás, debemos hacerlo con nosotros mismos. Antes de corregir a los demás, debemos corregirnos a nosotros mismos. Eso es una lección. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es el siguiente. Primero, que juzguemos nuestros propios errores para que los corrijamos. Y entonces podremos estar calificados para corregir los de los demás. Claro, si no corriges tu error, ¿cómo vas a corregir el de los demás? Eso, ¿cómo va a ejercer alguien autoridad si no sabe estar sometido a autoridad? Por eso me encanta lo que hace McDonald's. Como quieras comprar una franquicia de McDonald's, madre mía. Este de aquí del Mandarase me lo contaba uno de los jefes. Si quieres ser jefe de McDonald's, aparte de gastarte los 200.000 euros que te cuesta la franquicia, los 2 primeros meses tienes que estar fregando cuartos de baño, sirviendo hamburguesas, limpiando el fuego, echando el aceite, fregando los suelos, para cuando tú seas jefe, tengan misericordia con tus subalternos. Antes de ejercer autoridad, saber estar sometido a la autoridad. Antes de juzgar, examinarnos a nosotros mismos, corregir nuestros propios errores, ver hasta dónde somos capaces de llegar, porque a la hora de juzgar
no le vas a decir a un empleado tuyo, qué mal has limpiado la mesa. Cuando tú las limpiabas te diste cuenta que ese tipo de mesas eran muy difíciles de limpiar. Y como ya lo sabes, en lugar de pegarle el grito, irás a enseñarle con mansedumbre, a corregirle de una manera, con un corazón, a no quebrar su dignidad delante del resto de los empleados y a enseñarle cómo realmente se hacen las cosas. Fíjate, eso es lo natural. Imaginaros cuánto más en lo espiritual. Por eso yo pienso que el jefe principal de McDonald's tuvo que haber leído estos textos bíblicos. Yo pienso que los leyó en su día y lo aplicó a su negocio y por eso le va como le va. Que de vez en cuando nos escapamos, vamos a McDonald's un ratico, vamos a McDonald's. Parece que McDonald's tiene un atractivo para nosotros. Bien, a ver, no sé por dónde me queda, pero estoy terminando de verdad. El deseo de Dios, primero, que juzguemos nuestros propios errores para corregirlos. Y después podremos corregir otros. Y segundo, y si lo hacemos, lo de corregir a los demás tiene que ser con misericordia y con mansedumbre. Juan Crisóstomo, ahora no voy a contar quién fue San Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo dijo, muy bien, una frase muy bonita: no juzgaréis, esto es, no seas amargo, juez, se está dirigiendo a los jueces, no seas amargo, juez, corrige, sí, pero no como enemigo que busca la venganza, sino como médico que brinda la medicina. Porque a veces pensamos que las cárceles son punitivas, y las cárceles no tienen que ser punitivas, castigativas, quiero decir. Las cárceles deberían de ser recuperativas, pero la realidad sabemos que no es así. Una cárcel no se trata de que la persona corrija sus errores, se restaure y vuelva a ser reinsertada en la sociedad, o es un lugar para castigar y vengarnos. Mira, lo he hecho ahora, está la vida ahí, te vas a morir. No sé, ¿os dais cuenta? Nos vamos conociendo. Y así sale, sí, pero Domingo, no es lo mismo un robo que un asesinato. Bueno, eso, como quedan muchos versículos, Jesús va a ir dando la respuesta, yo no. También nuestro Señor Jesús dijo, esto fue lo que dijo San Juan Crisóstomo: juez, no trates con venganza a la persona que está jugando, sino como un médico que está brindando una medicina para recuperarlo de su error. Y Jesús lo dijo, no juzguéis según las apariencias. Eso está en Juan 7:24. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por lo tanto, nuestro juicio tiene que estar fundamentado en hechos verídicos y jamás en suposiciones, y mucho menos en murmuraciones. En el Nuevo Testamento encontramos un montón de cosas. Por ejemplo, cómo la Iglesia primitiva juzgaba algunos casos de pecado, tales como aquel hombre de Corinto que había fornicado con su madrastra, con la mujer de su padre. Se hizo un juicio. Vamos a buscar otro texto. Esto está en 1 Corintios, capítulo 5 y versículo 3. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Bien, estamos hablando de que sí se puede juzgar. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado, he opinado, he evaluado el que tal cosa ha hecho. Se puede juzgar. Había un caso de pecado dentro de la congregación y fue juzgado. Después el veredicto, la sentencia, la sentencia, no hay pena de muerte en la Iglesia. Pasa que la disciplina, como se ha usado tanto de ello y tal, pues el tema de la disciplina en la Iglesia es un tema tabú. No se toca ya ni en las redes sociales. Pero bueno. Otro. O por ejemplo, cuando Jesús invitaba, vamos a ir buscando mientras que yo lo digo, 1 Corintios 10:15. O cuando Jesús invitaba a la gente a que juzgara sus propias palabras. ¿Tienes permiso para juzgar las palabras que te estoy diciendo? Estaba diciéndole Pablo al resto. Lo dice de la siguiente manera: como a sensatos os hablo, os conozco, sé que sois sensatos. Sensatos, tener los sentidos equilibrados. Como sensatos, juzgad vosotros lo que digo. Le da permiso. Es que no le da permiso, es que incluso lo ordena. Todos los verbos, lo he dicho, que terminan en de, es una orden. Juzgad. Hacedlo. Juzgad vosotros lo que digo. Tenéis el permiso para emitir una opinión y un juicio sobre mis palabras.
porque si están fundamentadas sobre la voluntad de Dios, os daréis cuenta que son ciertas. Podéis opinar, podéis juzgar, podéis hacerlo. Bueno, y así podríamos seguir en el Nuevo Testamento. No hace falta buscarlo, pues por ejemplo, invita también el apóstol a los cristianos a juzgar la profecía. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y los demás juzguen, opinen. Claro que se puede hacer, pero siempre con esa actitud del corazón que Jesús dice. Bueno, y que ya hemos compartido en esta mañana y no hace falta repetirlo. Bueno, y casos que en esta mañana no nos da tiempo. Mira, Pablo juzgó a Himeneo y Fileto. ¿Quién son? Os aseguro que existen, y que están en la palabra. Están en 2 Timoteo 2. Si alguno quiere los apuntes, me lo dice, porque justamente no lo estoy colgando y nadie dice nada, pues, pero al que le interese y yo, pues los voy colgando. Los tengo todos guardados, ¿eh? También juzgó a un tal Figelo y Hermógenes, a Alejandro el Calderero, juzgó. También Juan lo hizo con Diótrefes y un montón de versículos más. Tengo la relación de todos los versículos donde se pudo emitir un juicio por un error contra la Iglesia, contra un hermano, contra un pecado externo que afectaba a la Iglesia. Todos estos hermanos lo hicieron. Por tanto, y ya de verdad para terminar, nuestro Señor Jesús, ¿qué espera de cada uno de nosotros en esta mañana y siempre? Espera que nuestro juicio sea justo y que antes de juzgar a otros nosotros estemos limpios del mismo error y miremos introspectivamente hacia adentro, que seamos consecuentes, que lo hagamos con misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. Y esa es la enseñanza, no hay más. Es algo tan sencillico, que yo pienso que se entiende. Así que la semana próxima continuaremos, nos hemos quedado en el versículo 5, pues en el siguiente. Y ahora mismo no recuerdo el tema, tendría que mirarlo, pero bueno, ya está preparado por lo menos hasta 3 semanas más.